Habitar el Pensamiento. Bueno, volvimos con el último bloque de Habitar el Pensamiento, un programa con agenda propia. Ya estamos con Gustavo Pereira, bienvenido. Gracias. Nuestro segundo invitado del día de hoy es doctor en filosofía. Antes de fundar el Instituto de Investigación en Justicia Social y Desigualdades, Gustavo Pereira ya investigaba estos temas junto a la economista Andrea Vigorito. Un claro ejemplo de cómo la economía necesita la visión humanista de la filosofía y viceversa. Fue así que bajo el rectorado de Rodrigo Arín en la Universidad de la República, se abrió un llamado para crear institutos de investigación sobre temas críticos para la sociedad. Estos académicos unieron sus más de 2 décadas de trabajo para dar vida a este espacio que hoy lideran con más de 10 proyectos con profesionales jóvenes de distintas disciplinas. ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de desigualdad? Porque es un tema que nos tiene que preocupar a todos. Para esto y mucho más ya está con nosotros Gustavo Pereira en el estudio de FUCBAM. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenido. Entonces, si te parece, podemos hablar un poco de eso. ¿Por qué estudiar la desigualdad y la justicia social? En particular desde la filosofía. Bueno, la pregunta sería, podríamos pensarla así, ¿no? ¿Por qué nos importa la desigualdad? ¿Cuál es el impacto que tiene en nuestra vida? Y sobre todo, ¿cuáles son las desigualdades que nos preocupan? Porque hay algunas que no generan ese tipo de preocupación. Por ejemplo, la desigualdad en el desempeño deportivo, ¿sí? O la desigualdad a la hora de elegir algún tipo de plan de vida que yo prefiero que las consecuencias de llevar adelante ese plan de vida, bueno, me mantengan con un salario no tan alto, pero haciendo lo que quiero, ¿sí? Es decir, ahí tendríamos como desigualdades que son sensibles a nuestras elecciones, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si a mí me ofrecen, si me triplican el sueldo y me ofrecen gestionar un campo, ¿sí? ser un gerente de un emprendimiento rural, yo no agarro ni loco. Sí, estoy muy bien como estoy, con las elecciones que tomé, pero después hay desigualdades que en realidad no son elegidas, que nos afectan y comprometen nuestra vida. Y esas son las que nos preocupan como ciudadanos. ¿Sí? Claro, más allá de las diferencias naturales de las personas, las desigualdades socioeconómicas de alguna forma. Sí, claro, sobre todo esas que no son elegidas y muy especialmente las que impactan en la capacidad que tenemos para desempeñarnos como ciudadanos, ¿sí? Claro. Ahí hay como una cierta exigencia de igualdad ciudadana, que es la que termina regulando cuáles son esas desigualdades que nos importan. Entonces, por supuesto que las desigualdades económicas son altamente significativas y probablemente el mayor impacto está en que vulneran esa condición de igual ciudadanía. Por ejemplo, creo que nosotros tres no tenemos mucha capacidad, por nuestro poder económico, de intervenir en la agenda. Uh-huh. Sin embargo, hay muchos empresarios que debido al poder económico que ejercen, tienen una capacidad infinitamente mayor a la de un ciudadano medio para intervenir en la agenda, para poner temas, para sacar temas, para influir. Bueno, esas diferencias de poder atentan contra la democracia, atentan contra esa condición que es como definitoria de la ciudadanía, que es la condición de igualdad y de libertad, ¿sí? La idea de ciudadanos libres e iguales es socavada, afectada por las diferencias económicas cuando son extremas. Claro, son los cimientos de la República. Ahí, en ese sentido, ya yendo como un poco más a lo que es América Latina, de repente, ¿qué es lo que significa la desigualdad en sus diferentes términos, en Uruguay y en América Latina, en nuestras sociedades? Bueno, tenemos diferentes variables. Bueno, la económica es una, pero también tenemos diferencias que tienen que ver con cómo somos reconocidos los ciudadanos entre nosotros, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, creencias compartidas que pueden llevar a que un grupo, ¿sí? Un grupo social, sea discriminado y luego estigmatizado. Eso compromete también la condición de ciudadanía. La discriminación y la estigmatización, uno de los posibles efectos que tienen es radiar a los ciudadanos de la participación pública. Es decir, tienen asociado una emoción muy, muy fuerte, que es la vergüenza, ¿sí? Y la vergüenza
está como en la base de una autoexclusión que podríamos decir que es la consecuencia de una exclusión realizada por otros, ¿no? Porque yo siempre suelo decir que no discrimina o no estigmatiza quien quiere, sino quien puede. Entonces detrás de No es eso... menor eso. Sí, claro, detrás de eso hay un poder ejercido. Claro. ¿Sí? El Que, problema del ejercicio del poder, ¿verdad? sí, sí, definitivamente. Y que algunas veces no es completamente consciente, ¿sí? Y que se reproduce a través El sentido común. Sí, ahí está, el sentido común, de estructuras sociales, de respuestas capaz que intuitivas que tenemos, de tan sedimentado que está, pero bueno, tenemos que ser conscientes de eso y removerlo. ¿Y qué políticas podríamos desarrollar? ¿Qué asuntos te parece que irían en el sentido de la resolución de esos problemas que son cotidianos, ¿no? No Sí. son asuntos teóricos que No, preocupan a algunas no, personas. definitivamente no, sí, son de todos los días. ¿Qué políticas públicas, por ejemplo, A mí se me podrían parece que implementar? hay un caso bueno, que en el instituto fue estudiado, que lo hemos trabajado, que es la estigmatización con respecto a las transferencias, ¿sí? A las transferencias monetarias. Entonces, detrás de la estigmatización que se ha hecho a las personas que reciben transferencias monetarias, una de las cosas que me parece que está es el no acceder a la historia completa de esa persona, ¿sí? El etiquetarlo con, bueno, no son suficientemente forzados, son unos vagos que quieren vivir del Estado. Planeros. O planeros, como se le dice en Argentina. Y yo creo que cuando se dan esos procesos de etiquetamiento, lo que hay es la clausura que se genera para acceder, o sea, como que se cierra la posibilidad de acceder a la vida completa de esa persona que se beneficia. Entonces a mí me parece que si se pudiera, y esto podría ser una estrategia del ministerio, por ejemplo, ¿no? Si se pudiera acceder a la historia completa de esa madre que capaz que tiene 3 hijos, sola, en una situación precaria, con una vivienda precaria, con un empleo no calificado, con muy pocos ingresos, y todo lo que tiene que hacer para poder tener una vida digna a ella y dársela a sus hijos. Creo que ahí podría cambiar la cosa. Claro, o hasta podrían ser spots ficticios basados en hechos reales. Digo, no tendría por a menos de que alguien que quisiera ventilar su historia, pero no tendría ni siquiera por qué. Sí, definitivamente no tienen por qué ser historias reales, pero se pueden construir historias que afinen nuestra sensibilidad moral, que en lugar de anestesiarla, la afinen, que creo que es lo que sucede, ¿no? Porque ustedes desde el instituto, una de las cosas que se estaban planteando es un poco, por un lado, el estudio más de la economía, de las ciencias más numéricas, y por otro lado, el estudio un poco más conceptual, un poco más de lo individual y de lo social. Entonces, una de las cosas en las que quieren trabajar justamente son en las percepciones sociales y en la educación, ¿no? Sí, definitivamente. Uno de los puntos más importantes, o que a mí me parece que es como uno de los puntos fuertemente importantes de los proyectos que se llevan adelante en el instituto, que son todos importantes, pero bueno, a mí alguno me atrae más que otro. Tenemos un proyecto que se llama Educación para la Justicia. Ah, qué interesante. Sí, y para mí es algo que tiene un futuro enorme y una capacidad de impacto altísima en la vida de la sociedad. Porque lo que creo que sucede o lo que ha ido sucediendo es que nosotros como ciudadanos hemos ido perdiendo ciertas capacidades para la ciudadanía, ¿sí? Y hemos perdido también sensibilidad moral, capacidad de razonabilidad, que se llama, que es la capacidad de poder acordar con otros, de saber que si me beneficio de la vida en sociedad, también tengo que contribuir, ¿sí? Y, por ejemplo, hoy el tema de impuestos es un tema tabú, ¿sí? Es decir, los ciudadanos, en su enorme mayoría, o al menos intuitivamente, lo que sabemos es que vivir en sociedad nos beneficia, pero
tendemos a olvidarnos que también tenemos que contribuir a esa vida en sociedad. Y bueno, este proyecto, uno de los objetivos que tiene, una de las metas que tiene es como reconstruir esa sensibilidad ciudadana, reconstruir esa sensibilidad moral que creemos que está a la base de la construcción de una sociedad justa. Ahora, es un asunto difícil, ¿verdad? Difícil. Porque lo vemos muchas veces en un conjunto de acciones, de actitudes que tenemos las personas que nos dan una presencia como de ajenidad, ¿verdad? Es decir, yo no soy de acá, no estoy acá, estoy pero en realidad no estoy. Es decir, ¿cuáles serían los mecanismos a través de los cuales podríamos trabajar en ese sentido para revertir esa situación, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que por supuesto que los programas educativos son fundamentales, pero también en la vida de la sociedad hay como conductas ejemplares, ¿sí? Que suelen alimentar, es decir, el ejemplo suele ser una gran herramienta educativa. Lo que ha sucedido, yo creo que en los últimos 40, 50 años, es que esa conciencia de que la sociedad nos beneficia y a la que también tenemos que contribuir, se ha ido debilitando, se ha ido adelgazando. Y creencias, principalmente de corte libertarista, se han ido imponiendo. Ahí hay un lema, ¿no?, del libertarismo que está en uno de los libros que fundó esta corriente en la década del 70, que es un libro de Robert Nozick, y que ese lema dice: los impuestos son un robo. Sí, sí. Sí. Una diputada argentina, Sí, la vimos hace 3 días diciendo lamentando eso. claro. Sí, eso empieza es un filósofo brillante, un filósofo muy, muy bueno, que Se le independiente... ocurren malas ideas. Sí, sí, independientemente de que uno comparta o no las ideas, hay que reconocer que Robert Nozick fue un filósofo muy, muy bueno. Y una de las cosas que afirma es eso. Esa afirmación lo que supone es que no necesitamos de otros, ¿sí? Que en la sociedad podemos valernos por nosotros mismos. Lo que en ese tipo de afirmaciones, lo que no son capaces de percibir o de capturar, es nuestra condición de seres necesitados, ¿sí? De seres sociales, de seres que necesitamos coordinar con otros para poder tener una buena vida o para tener una mejor vida. Porque una sociedad en la que, o sea, mediada por el conflicto, en la que estemos todos contra todos, simplemente va a ser menos ventajosa para cualquiera. La ventaja se va al diablo ahí, ¿no? Entonces, el reconocimiento de que la cooperación social, de que la vida en sociedad la necesitamos para poder ser productivos, para tener nuestra familia, para poder cumplir nuestros fines, nuestras metas. Bueno, eso es como uno de los puntos que es necesario desarrollar para poder reconstruir esa capacidad ciudadana de la razonabilidad que yo decía, ¿no? Esa capacidad de acordar con otros, de saber que además de beneficiarme tengo que contribuir, que, reitero, está fuertemente en entredicho. Y ahí una de las cosas que se rescata mucho de lo que vos estás diciendo tiene que ver justamente con la igualdad, pero también en una sociedad de desiguales no es lo mismo la contribución que tiene que hacer el pequeño con el grande, ¿no? O sea, a lo que va la pregunta es, ¿qué tanto pone en jaque a la democracia o sí, sobre todo a la democracia, la concentración de la riqueza? Bueno, una de las cosas que genera es esto que yo decía al inicio, ¿no? Que para mí es una gran preocupación, también para muchos pensadores lo es, y es el quebrar la condición de igual ciudadanía, Uh-huh. ¿sí? Quienes concentran la riqueza tienen una capacidad de intervenir en la agenda, Claro. de afectar la vida democrática de una forma que no lo puede hacer un ciudadano medio. Y eso pone en jaque a la democracia. Es decir, hay muchas justificaciones posibles contra la desigualdad, ¿sí?
para criticar la desigualdad, pero creo que esta es una de las más fuertes. Y es una de las más fuertes porque es generalizable. Es decir, si todos estamos de acuerdo en que la democracia es algo importante para nosotros como ciudadanos, que es algo que tenemos que defender, que tenemos que alimentar, que tenemos que proteger, entonces la desigualdad económica es algo que tiene que ser contrarrestado. Es decir, en estos casos extremos en los que un grupo tiene una capacidad de intervenir que viola la condición de igual ciudadanía. Claro, además es una situación que la estamos viviendo, ¿no? Sí. En lo concreto, no es teoría. No, y podemos mirar hacia atrás y Sí, claro. sabemos que hay grupos que hacen lobby, que intervienen en la agenda política, reitero, incluyendo temas, quitando temas. Ese tipo de intervenciones también se han convertido en algo que a mí me preocupa muchísimo. Es una especie de sentido común, esto que vos decías recién. Y es que los impuestos se han convertido en tabú. ¿Sí? Es decir, Claro. ustedes, si recordamos en la campaña, la última campaña presidencial, no se podía hablar de impuestos. ¿Sí? Es decir, es un tema que progresivamente se ha ido instalando y hoy, por esta construcción de un sentido común, bueno, los impuestos están fuera de la agenda. Claro. Ahí hay también varias discusiones, ¿no? Porque, por un lado, ¿qué tipo de impuestos, no? Porque, por ejemplo, hoy en Uruguay los impuestos al consumo, los impuestos indirectos, que abarcan en general de manera más fuerte el bolsillo de los ciudadanos comunes que de los ciudadanos con más poder adquisitivo, de las empresas, son más fuertes que los impuestos, como decía, al consumo, que al patrimonio. O sea, lo que tiene que ver con los ingresos y la riqueza hay una diferencia fuerte. Sí, sí, definitivamente. Es decir, cuando pensamos en transformar la carga impositiva y la desigualdad, la reducción de desigualdad es la meta, por supuesto que los impuestos al consumo no son lo más Claro, importante. lo más equitativo. Claro. Es decir, una de las justificaciones, además de la igual ciudadanía, otra de las justificaciones que podemos encontrar para la reducción de la desigualdad a través de distintos mecanismos impositivos, es la necesidad de asegurar mínimos sociales para todos, ¿sí? Universalmente. Es decir, que todos los ciudadanos puedan tener garantizada su capacidad para reproducir su vida y para intervenir en la vida democrática. Eso supone, por supuesto, que mejores salarios, supone vivienda digna, supone educación de calidad, salud de calidad, y bueno, y eso requiere que todos contribuyamos en forma diferencial, en función de nuestra... es decir, que sea algo proporcional a cómo nos beneficiamos, ¿sí? Entonces aquí la progresividad de los impuestos es crucial, porque la progresividad lo que detecta de alguna manera es que algunos de nosotros nos beneficiamos más o mucho más Claro. de la vida en sociedad que otros. Y también ese mayor beneficio tiene que tener una contribución similar. ¿Sí? Claro. Sí, incluso hay estudios que certifican con información concreta que muchas grandes fortunas tienen como base la participación de la sociedad a través del Estado. Sí. Es decir, Elon Musk es un ejemplo, por ejemplo, de esta cuestión. Es decir, cómo se ha beneficiado en términos de subvenciones a sus empresas, de facilidades de distinta índole a sus empresas, asegurándole incluso un mercado a sus propias empresas, que lo hace el Estado, partiendo de la base que el Estado es Somos todos. somos todos, Deberíamos, ¿no? deberíamos ser todos. Bueno, Sí. está bien, pero de alguna manera nos representa el conjunto. Claro. Por ahí vendría también una de las cuestiones, Sí, ¿no? definitivamente. Analizo. Sí, sí, definitivamente. Es decir, el Estado tiene un rol dinamizador de la economía, ¿no? En la mayoría de los países. Y protege a sectores de la economía. Creo que eso es positivo que lo haga, pero también creo que deberíamos, o quienes son beneficiados, deberían reconocer
que esos beneficios también tienen que tener una contrapartida de contribución equivalente, ¿no? Porque también ahí hay algo importante. Es algo que me vino ahora. Una de las cosas más importantes es que una sociedad poco igualitaria es una sociedad menos estable. Claro. ¿Sí? Es decir, hay una justificación en términos de estabilidad democrática que también contribuye a esta justificación de reducción de la desigualdad. Sí, son todos temas muy, muy interesantes y nos daría ganas de seguir tocando temas, la meritocracia, en fin, las grandes tecnológicas, en fin, un montón de cosas, de algunas novedades y otras no. Pero sabemos que tenés un compromiso posterior al programa, Sí, así que bueno, te agradecemos mucho haber venido con nosotros a contarnos un poco del trabajo en el instituto, un poco de las perspectivas que están manejando para también compartirlas con nuestra audiencia. Y bueno, te queda abierta la invitación para una próxima instancia para ir en el más a futuro. fondo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Habitar el pensamiento.